Ya han pasado 26 años. Y Bardock no ha vuelto en todo este tiempo. Me temo que su intuición fue correcta. Ese tirano de Freezer ha aniquilado el planeta de los Saiyajin. No cabe duda de eso. Lamento la demora, al fin y al cabo. Estas esferas del dragón vuelven a funcionar 25 años luego de haber pedido el último deseo. Así que cumpliré la promesa que te hice. Freezer hizo un llamado a todos los Saiyajin para reunirse en el planeta Vegeta. No hay duda de que debe ser él. Un movimiento tan grande solo puede ser solicitado por él mismo. Diría Bardock, quien se encontraba en un planeta lejano. Es raro que quiera un llamado de emergencia, después de todo él nos otorgó tecnología muy avanzada, precisamente para no tener que hacer este tipo de reuniones y poder comunicarse con nosotros a través de los rastreadores. Eso no tendría sentido. Diría un anciano Namekuseijin. Bueno, es hora de regresar a mi planeta, ha pasado un tiempo desde que regresé. Me sorprende que optes por regresar a tu planeta sin importar las incongruencias de ese llamado, tu intuición a menudo suelen ser acertadas. Es como si pudieses ver el futuro de alguna manera. Bardock, al ver al viejo Namekuseijin, este le comenta que, después de todo, tiene una mujer y 2 hijos que lo esperan en su planeta. No puede abandonarlos. A lo que el Namekuseijin le comenta. Ya veo. Tienes razón. Escúchame, ¿verdad que ese tal Freezer cuenta con unos valerosos guerreros Saiyajin que hacen su trabajo de manera eficiente? No hay duda de que podría ser una enorme pérdida para él aniquilarlos. Sin embargo, existe la posibilidad de que esté al tanto de aquella leyenda entre tu raza. ¿Hablas del Super Saiyajin? Diría Bardock quien escuchaba a Namekuseijin. Así es, el mismo guerrero que apareció hace aproximadamente 500 años en este planeta. Ya veo, es muy improbable de que esté al tanto del legendario Super Saiyajin, aunque no deja de ser una posibilidad. En el peor de los casos, ¿puedes hacerme un favor? Si en 25 años, no regreso a este planeta, significa que el planeta Saiyajin fue destruido. ¿Puedes usar las esferas del dragón para traer de nuevo el planeta Vegeta? El Namekuseijin inclinaría ligeramente su cabeza hacia el suelo, respondiéndole que, en efecto puede traer el planeta Vegeta, sin embargo, no podrá regresar a la vida a los miles de Saiyajines junto con él, después de todo. Para revivir a muchas personas luego de 25 años, sería algo imposible, ya que sus almas ya habrán desaparecido. Estas esferas del dragón tienen un límite. Bardock, tras escuchar la explicación, este solo sonríe, comentando que lo entiende. En verdad es algo imposible de pedir. Sin embargo, el Namekuseijin le revela que, existe una posibilidad. Podré traer de vuelta el planeta Vegeta si es que, es destruido alguna vez y, traerte de vuelta a la vida. ¿Es posible eso? Comenta Bardock. Por supuesto. Estas esferas tienen el poder suficiente para traer de vuelta a la vida solo y únicamente a una persona quien desapareció hace 25 años. Sin embargo, el costo de dicho proceso hará que las esferas del dragón queden inútiles por el doble de tiempo. Es decir, pasarían otros 50 años para que éstas vuelvan a funcionar. Bardock al escuchar todo esto, solo comenta que, no hace falta sacrificar las esferas de este planeta por tanto tiempo. A lo que el Nameku dice que, después de todo, su planeta le debe las gracias al legendario Super Saiyajin de hace 500 años por salvar a su planeta. Las escrituras antiguas pasaron por tantas generaciones, nunca imaginé que pagaríamos esa deuda con ustedes. Traerte a la vida a ti y a tu planeta sería la manera de dar las gracias de mi parte y de los antiguos guerreros al legendario Super Saiyajin. Si no regresas en 25 años, te reviviré a ti y a tu planeta. Después de eso, todo quedará en tus manos. Es una promesa. ¿Dónde estoy? Se preguntaría Bardock, quien se encontraba muy confuso y desorientado tras revivir luego de 30 años. Al levantarse y ver dónde se encontraba, este solo vio un planeta desierto, sin una persona por los alrededores. Era el planeta Vegeta que había vuelto a la normalidad antes de que Freezer lo destruyera por completo. Bardock, tras estar parado un rato analizando las cosas, este logra recuperar sus recuerdos. Maldición, realmente Freezer sí tuvo la intención de destruirnos, de hecho, ya lo hizo. Seguramente fue gracias al anciano el que yo haya vuelto a la vida. Es increíble lo que son capaces de hacer esas esferas del dragón, todo quedó igual antes de ser destruido por Freezer. En eso, Bardock se dirige al lugar donde se reunió con Gine por última vez.
el cual, este lugar se encontraba completamente vacío, a lo que Bardock comenta en su mente. Realmente cuánto lo siento. No pude detener a Freezer y todos han muerto. Al final, terminé volviendo a la vida, así que, haré lo posible por traerte de vuelta a ti también, Gine. Diría Bardock, quien se prepara para salir de su planeta. Kakaroto. Raditz. Han pasado aproximadamente 25 o 30 años, ojalá ambos sigan con vida, estoy ansioso por ver lo mucho que han crecido ustedes dos luego de tantos años. Primero iré a la Tierra a buscar a Kakaroto y luego intentaré comunicarme con Raditz. A lo que Bardock emprende su viaje al planeta Tierra en búsqueda de su hijo, Kakaroto. Sin siquiera imaginarse que, el gran emperador Freezer, fue derrotado por su hijo, en su forma como Super Saiyajin, aquel guerrero legendario. Tras varios días después, Bardock se acercaba a la Tierra, mientras tanto, Bulma se encontraba conduciendo de vuelta a casa, preocupada de que Trunks haya ido a luchar contra los androides. En eso, una nave espacial, aterriza en el planeta, haciendo bastante escándalo, dejando un enorme cráter en el suelo. Bulma, tras presenciar lo sucedido, esta se disponía en ir para ver qué fue lo que aterrizó en la Tierra. Mientras ésta se acercaba, una figura muy similar a alguien muy querido para ella, había surgido de la nave. Bardock, quien se elevaba, observaría a Bulma, el cual aterrizaba frente a ella, quien la saluda de forma amable, para evitar alarmar tanto a los terrícolas. Bulma, quien no lo podía creer, diría: «No puede ser, Goku, ¿estás vivo?» «¿Goku? No. Lo siento, temo que me estás confundiendo con alguien más». En ese momento, Bardock recuerda las palabras de Gine. Es muy pequeño. Es el tipo de niño con lento desarrollo. Pero es igual a ti, ¿no lo crees? Sobre todo por tu cabello tan peculiar. No puede ser, ¿acaso es? Bardock, bastante emocionado, comienza a hacerle algunas preguntas que serían claves a Bulma. ¿Esa persona de que hablas, Goku, ambos tenemos la misma forma de cabello? ¿Qué hay de su cola? ¿Tiene una cola, no es así? Bulma, tras escuchar y ver a Bardock, ella solo siente ganas de llorar por la nostalgia, al ver una figura tan parecida a su viejo amigo de hace mucho tiempo. A lo que ella, le comenta. No solo eso. Tu voz. Tu voz es idéntica a él. Solo tengo una pregunta. Eres el padre de Kakaroto, ¿verdad? Creo que ese es su verdadero nombre. Le respondería Bulma, con una voz bastante lenta, baja, suave y armoniosa. A pesar de no ser su amigo, su gran parecido hace que ella se sienta segura luego de mucho tiempo de caos. Bardock, al escuchar a Bulma, se sorprende muchísimo, respondiéndole casi tartamudeando en forma de pregunta. Es imposible, ¿cómo conoces su verdadero nombre? Espera, eso no importa ya, mi nombre es Bardock, necesito ver a mi hijo, ¿puedes llevarme con él? Te lo agradecería mucho. Diría un Bardock, mientras que hablaba con una chica terrícola quien parece conocer a su hijo. Bulma, viendo a Bardock, solo se mantiene en silencio por un momento, hasta que se da la vuelta y le dice que irá a su casa para hablar con su hijo. Hay alguien que quiero presentarte. No me digas qué. Bardock, sin nada que hacer, solo accede a lo que dijo Bulma, acompañándola para saber de quién se trataba. Al fin y al cabo, solo quería ver a su hijo. Luego de un buen rato, Gohan, quien se encontraba con Trunks, escuchando las palabras del mismo, ya que quería ser lo suficientemente fuerte para eliminar de una vez por todas a los demonios, que volvieron un completo infierno el planeta donde están viviendo. A lo que Gohan accede a entrenar a Trunks, ya que para él, Trunks es la esperanza de la humanidad. Al rato, Bulma llega a la casa con un invitado muy peculiar. Al entrar, ella saluda a Trunks, tranquilizándose bastante ya que se encontraba ahí, a lo que, Bulma, observaría a Gohan, quien se encontraba presente, a lo que ella sonríe muy alegremente, comentando que, justo tenía ganas de verlo. Gohan, muy intrigado, se preguntaría. ¿Sucede algo, Bulma? A lo que en ese preciso momento, Bardock entra a la sala. Mientras que Gohan, al verlo, se queda con un rostro de impacto bastante notorio. Lo único que se logró escuchar de Gohan en ese momento, fue, imposible. Repetido varias veces. A lo que Trunks, al ver al sujeto que entró a la sala, se preguntaría él quién podría ser. Tiene un atuendo muy raro. Bulma, con una sonrisa bastante triste, le dice a Bardock que ese de traje rojo, se llama Gohan, es el hijo de Goku. El hijo, de Kakaroto. Diría Bardock, que en lo más profundo de su ser, solo existe una felicidad casi indescriptible. ¿Estás viendo esto, Gine?
Es el hijo de Kakaroto, nuestro hijo pudo sobrevivir. Al final, mi plan de salvarlo de la destrucción del planeta Vegeta fue todo un éxito. Gohan, sin entender nada de lo que ocurre, Bulma procede a explicarle que esta persona es su abuelo. Es el padre de Goku, quien al parecer fue revivido hace poco tiempo. No puede ser, esto es imposible, diría un Gohan bastante conmovido al ver a Bardock. Pero, más que ser su abuelo, su motivo para estar así es por el enorme parecido que tiene con Goku, su padre. Trunks, tras escuchar todo lo que estaban diciendo, este también se encontraría muy sorprendido. ¿El padre de Goku? Esto es realmente increíble. Gohan, con muchísimas preguntas, le pregunta él cómo lo hizo. ¿Cómo es que pudo revivir luego de muchísimo tiempo? A lo que Bardock procede a explicarle todo lo que sucedió hace muchos años, y las cosas que han ocurrido reciente. Así que, realmente existen esferas del dragón aparte de las de la Tierra, y las de Namekusein, incluso el planeta Vegeta fue vuelto a la normalidad. ¿Qué? ¿Existen esferas del dragón en este lugar? Se preguntaría Bardock, quien no puede creer que el planeta Tierra cuente con semejante poder. Gohan, bastante triste, le corrige que, en realidad esas esferas del dragón ya no existen. El creador de las mismas fue asesinado y por ende esas esferas se convirtieron en simples piedras. Ya veo, supongo que eso fue lo que les ocurrió a las esferas del planeta cereal, tal como lo dijo aquel Namekusei. Hasta que no transcurran esos 50 años, las esferas serán completamente inútiles. Luego de pensarlo brevemente, el Saiyajin menciona por casualidad que en esos momentos, es muy peligroso viajar hasta el planeta Vegeta. Si el malvado de Freezer se entera que regresó a la normalidad, sin duda regresará para destruirlo de nuevo. Gohan, tras escuchar esto, confirma el nombre que escuchó por parte de Bardock. Freezer. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero debes saber que ese sujeto ya no existe en este mundo. El Saiyajin simplemente no puede creer lo que acaba de escuchar. ¿Qué fue lo que dijiste? En ese instante, Gohan le revela lo que sucedió hace mucho tiempo con el tirano del universo 7. Freezer fue derrotado hace mucho tiempo por mi padre, en el planeta Namekusei. Fue gracias a que pudo alcanzar la transformación del Super Saiyajin mientras luchábamos en su contra. Tras haber sido derrotado, Freezer en búsqueda de venganza, llega al planeta Tierra acompañado, si mal no recuerdo, por su padre, para acabar con mi padre junto con la Tierra. Y él se encargó de eliminarlos a los dos de una vez por todas, trayendo la paz en el planeta Tierra y en el universo. Bardock, tras escuchar semejante cosa, él solo puede mantenerse callado, mientras que en su mente decía: mi hijo, el legendario Super Saiyajin que derrotó a Freezer. ¿Realmente, estamos libres de su mandato? Bardock realmente no puede creer que su hijo, Kakaroto, fue el que vengó y liberó a los Saiyajin. Sintiéndose sumamente orgulloso de él. Kakaroto no se encuentra aquí, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra? Quiero ver con mis propios ojos al legendario Super Saiyajin que derrotó a Freezer y a su padre. A lo que Bulma, Gohan y Trunks tendrían un rostro muy depresivo. A lo que, Bulma es la que le responde a Bardock. Me temo que, Goku ha fallecido. Fue una enfermedad en su corazón hace varios años atrás. Bardock, tras escuchar la noticia de Goku, se queda pensando un momento. Luego de un rato, solo dice que, lo entiende, después de todo su hijo ya cumplió un papel increíble, derrotar a Freezer y a su padre y liberar al universo de su cruel mandato. Diría Bardock, sin embargo, por su voz, claramente lo dijo de manera muy triste, ya que, en verdad quería conocer a su hijo, el legendario Super Saiyajin. Sin embargo, había algo que aún sacaba de onda a Bardock. ¿Cómo es que saben el verdadero nombre de Kakaroto? Se preguntaría a lo que, Bulma, le revela que, los Saiyajin visitaron la Tierra en búsqueda de Goku. Al parecer el que vino por él fue su hermano mayor. Bardock, al escuchar a Bulma, pone una cara de impresión. No puede ser. ¿Era Raditz? A lo que Bulma confirma que en efecto, era Raditz quien había venido por Goku. Sin embargo, Goku rechazó irse con él, ya que después de todo, Goku se crió en la Tierra. Al enterarse de lo que hacían los Saiyajin, de conquistar planetas, en verdad no estaba de acuerdo en ir con su hermano. Estaba decidido a quedarse. A lo que su hermano decidió secuestrar a Gohan cuando apenas era un niño, para hacer que Goku cambie de parecer. A lo que ambos terminaron peleando y tanto Goku como Raditz murieron en esa pelea.
Pero luego lo revivimos con las esferas del dragón, para que regrese a la Tierra y así pueda derrotar a los otros dos Saiyajines que venían a la Tierra. Uno de ellos era Vegeta, el otro no recuerdo cómo se llamaba. Bardock, al escuchar la historia, diría, lo más seguro es que se tratase de Nappa. Maldición, nunca pensé que Raditz haría tal cosa. Supongo que ha cambiado luego de haber pasado tanto tiempo con el despiadado del príncipe. Diría Bardock en su mente. A lo que, se disculpa por lo que hizo su hijo mayor. Lamentando su muerte también, y es que, veamos algo. Bardock realmente no sabe qué pensar, sus dos hijos han muerto. Uno de ellos se convirtió en el legendario Super Saiyajin y derrotó a Freezer, y el otro quiso incluso matar a su hermano menor. ¿En qué estaba pensando Raditz realmente? Todos sus esfuerzos por salvar a sus hijos fue en vano. O al menos, eso es lo que pensaba Bardock, pensando en lo dolida que estaría Gine si se enterase de esto. Es lo más probable. En eso, Gohan revela a Bardock que, en realidad no estamos en paz. Unos guerreros muy poderosos están destruyendo la Tierra actualmente, y todos los guerreros que podían hacerles frente han muerto. Solo quedamos nosotros. ¿Qué dices? ¿Es eso cierto? Diría Bardock al enterarse que, la Tierra donde se crió su hijo estaba en peligro. A lo que Trunks le dice a Bardock con mucha impotencia que, esos androides han causado caos desde que tengo memoria, quiero volverme muy fuerte y poder acabarlos a todos de una vez por todas. A lo que Bulma, se pone nerviosa, regañando a Trunks por lo que quiere hacer. Realmente, es muy peligroso. En eso, Bardock se pregunta. ¿Realmente, son tan poderosos esos androides? Gohan, quien no sabe cómo explicarle la situación, le revela que, comparados con Freezer, estos androides son unos monstruos. ¿Qué? Diría Bardock, quien no puede creer que existan guerreros en la Tierra capaces de derrotar a Freezer. A lo que Trunks le revela que, así es. A pesar de que Gohan pueda convertirse en Super Saiyajin, no es capaz de vencer a estos androides. Bardock, impactado tras estas noticias, pregunta, ¿Super Saiyajin? ¿Tú también puedes convertirte en Super Saiyajin? Gohan, para sorpresa de Bardock, afirma poder convertirse en el Super Saiyajin, sorprendiendo mucho a ¿Dos Super Saiyajin? Esto es increíble. A lo que Gohan, explica que, logró alcanzar esa transformación, cuando vio cómo los androides mataron a todos sus amigos. Su ira en ese momento fue tan grande que, cuando se percató, ya se había transformado en Super Saiyajin. Sin embargo, cuando se enfrentó a estos androides para vengar a sus amigos y traer la paz en el planeta, no fue capaz de detenerlos. Realmente, son unos completos monstruos. Bardock, quien se veía bastante preocupado, preguntaría, ¿esos androides de quienes me hablan, cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que quieren realmente? A lo que, Gohan, mirando por la ventana, le responde a Bardock que, me temo que estos androides no tienen un objetivo claro. Solo se dedican a destruir por diversión las diferentes capitales. Recuerdo que al inicio dejaron en claro que, su objetivo era asesinar a mi padre, pero luego de que se enteraron de su muerte, solo se dedicaron a destruir todo por diversión. En eso, Bulma se acerca, comentando que, ya que Gohan es el último guerrero quien puede hacerles frente no es capaz de vencerlos, solo nos queda una última alternativa. A lo que, Bulma, procede a explicarle a Bardock sobre la máquina del tiempo, y regresar en el momento en el que Goku, todavía se encontraba vivo, y darle una medicina para su enfermedad del corazón. Y alto aquí, hay algo importante que quiero recalcar. Bardock, quien escucha atentamente las palabras tanto de Gohan como las de Bulma, ya no sabe en qué pensar. Y es que, vamos a ver, sus dos hijos están muertos. Freezer y su padre fueron derrotados por uno de ellos. Luego, el planeta donde envió a Kakaroto, aparecen sujetos que son más poderosos que el mismísimo Freezer, y no solo eso, son incluso más poderosos que un Super Saiyajin, aquel guerrero legendario quien se creía el guerrero definitivo. Y ahora, le están hablando de una máquina del tiempo para regresar al pasado y salvar a Kakaroto. ¿Pero qué es esto? Van muy rápido, más lento por favor. Al día siguiente, Gohan, Trunks y Bardock, se encontraban en un sitio a lo que parece ser una costa. A lo que, Gohan, se dedicaba a entrenar a Trunks, quien se esforzaba para convertirse en Super Saiyajin, y poder luchar junto a Gohan y así, poder derrotar a los androides. Bardock, al ver a Trunks, se pregunta. ¿Realmente este chico es un Saiyajin también? A lo que Gohan, le comenta. Han pasado muchas cosas, este chico es el hijo del señor Vegeta. ¿De Vegeta? ¿En serio?
A lo que Gohan en resumidas cuentas, le explica cómo llegó a convertirse entre comillas, un aliado. A lo que Trunks, emocionado, le pregunta a Bardock si en verdad conoció a su padre cuando era niño, pidiéndole de manera muy alegre que le cuente cómo era él. A lo que Gohan, con un rostro preocupado, se acerca a Bardock y le dice que, por favor, intenta omitir todas las atrocidades que causó Vegeta de niño. Bardock, al ver al chico emocionado, este lo entiende y procede a contarle que, Vegeta cuando era niño, fue un guerrero sobresaliente. Ya desde pequeño contaba con un poder de pelea muy superior a los demás Saiyajines. Era considerado un prodigio. Trunks, al escuchar estas palabras, este se motiva para ser tan fuerte como su padre. En eso, Gohan, tras un suspiro, este procede a transformarse en Super Saiyajin, frente a Bardock y a Trunks. Esta es la forma del Super Saiyajin. Para convertirse en Super Saiyajin, tienes que entrenar bastante, luego, un detonante como la ira, será lo que te llevará a convertirte en un Super Saiyajin. Bardock y Trunks, verían el enorme poder del Super Saiyajin. No obstante, Trunks, quien ya se había acostumbrado al poder del mismo, solo se asombra de tal manera en que quiere ser tan fuerte como Gohan. Sin embargo, para la perspectiva de Bardock, el poder que tiene Gohan es exageradamente muy superior al de Freezer, superando completamente sus expectativas. Realmente, es muy poderoso. Es como si fuese una gigantesca masa de energía pura. Es increíble, qué poder tan abrumador, esto supera por mucho el poder tanto de Freezer como su padre. Así que esta es la forma del Super Saiyajin, me pregunto si podré alcanzar este poder. En eso, Trunks se emociona bastante, ya que ahora son 3 guerreros quienes se enfrentarán a los androides. Sin embargo, Gohan, con una mirada seria, le dice a Trunks que, aunque entrenaran mucho, todavía sería muy difícil derrotar a los androides. Recordando cómo los androides derrotaron al señor Piccolo, Vegeta quien se había convertido en Super Saiyajin y a los demás. En eso, Bardock con una sonrisa comenta que, no debería reservarse esas cosas. Bardock está perfectamente consciente que su poder, es demasiado bajo, comparado al de Gohan y Trunks. Realmente estos Saiyajines mestizos son unos verdaderos monstruos. En eso, Gohan, regresa a la normalidad, mientras escucha a Bardock, explicando sobre el enorme potencial de Trunks. Ahora mismo, su objetivo es hacer que este se convierta en Super Saiyajin, para así tener al menos una oportunidad. Bardock, al escuchar a Gohan, este se preguntaría: si tu objetivo es hacer que el hijo de Vegeta se convierta en Super Saiyajin, para pelear a tu lado, entonces ¿qué hay de la máquina del tiempo del que hablan? Si son capaces de volver en el tiempo, eso significa que esta lucha sería, por así decirlo, en vano. A lo que Gohan, observando a Trunks, quien tendría un rostro de tristeza e ira, este responde: muchas personas mueren a diario por culpa de los androides. No sabemos cuánto tiempo le tomará a Bulma construir la máquina del tiempo, y en el peor de los casos, puede que no logra construirla. Por eso nuestro deber es hacernos más fuertes y poder vencer a los androides de una vez por todas. A lo que Trunks sonríe, comentando que así es, queremos ponerle fin a este maldito infierno. Bardock, tras escuchar a los Saiyajines criados en la Tierra, este en su mente diría: ya entiendo. Pensaba que la sangre Saiyajin que corre por sus venas era la razón por la que quieren hacerse más fuerte y vencer a esos androides. Y la realidad no pudo ser tan diferente a lo que creía. Estos dos, tienen una fuerte y clara motivación para hacerlo. No lo hacen porque sí. Ellos tienen algo que proteger también cueste lo que cueste. No es así. Kakaroto. En eso, pasaron los días, mientras que los guerreros del futuro se dedicaban a entrenar como objetivo principal el convertirse en Super Saiyajin. A los días, Gohan le sugiere a Bardock usar una máquina que había construido Bulma. Gracias a ella, Goku superó el poder de las fuerzas especiales Ginyu, incluso fue clave para que Vegeta se convirtiera en Super Saiyajin también. No cabe duda que hace falta mucho coraje para someterse a la máquina de gravedad. Gohan y Trunks no son guerreros que se dediquen a entrenar de esa manera. Sin embargo, Bardock, al igual que Goku y Vegeta, este es un Saiyajin de raza pura capaz de someterse a una gravedad bastante elevada para elevar su poder de pelea, aprovechando así la peculiar habilidad de los Saiyajin. Volverse cada vez más fuertes cuando se recuperan de una herida bastante grave. Seguían pasando los días.
Y tanto Gohan, Trunks y Bardock disfrutaban de la comida que preparaba Bulma para que los tres estén llenos de energía para seguir entrenando. Y aunque a Bulma no le guste la idea que Trunks entrene con Gohan, no es un secreto para ella que Trunks esté entrenando con Gohan y Bardock a escondidas. Confía en ellos de que protegerán a Trunks, y evite pelear contra los androides innecesariamente. Sujetos más poderosos que Freezer y su padre. Si no logro convertirme en Super Saiyajin, no seré de ninguna ayuda en este combate. No cabe duda que mi poder ha aumentado considerablemente, pero aún no es suficiente. Maldición. Diría Bardock, mientras entrenaba sin descanso en la máquina de gravedad. Pocos días después, Bardock y Gohan se enfrentan en un combate de superación. Un combate extremo, ya que Gohan usaba el poder del Super Saiyajin en contra de Bardock, para que experimente el poder al que tiene que llegar. Sin embargo, la diferencia de poder es muy grande con un margen muy amplio. No obstante, este combate sería importante para los dos. Un día, mientras los guerreros entrenaban, Trunks se pregunta si la madre de Gohan se encuentra bien. Dicho comentario surge con la intención de que Bardock quiera conocer a la madre de Gohan. Cosa que le llama la atención a este. La mujer terrícola con la que su hijo, Kakaroto, compartió su vida. Gohan, al ver a Trunks, comenta que su madre se encuentra en casa con el abuelo. Hace mucho tiempo que no voy a visitarlos, desde que decidí entrenar por mi cuenta para poder luchar contra los androides. Prefiero no meterlos en esta pelea. En eso, Bardock entiende lo que quiso decir Gohan, pero quisiera ir de visita, tiene varios motivos para hacerlo. A lo que Trunks, emocionado, decide acompañar y guiar a Bardock para conocer a la familia de Goku. Dicen que el señor Bardock tiene un parecido con el señor Goku. A lo que Gohan, con una sonrisa, permite que visiten a su madre, sin embargo, esto no significa que en verdad quiera eso. Su madre ya ha sufrido bastante con la muerte de Goku. No quisiera lastimarla, pero a la vez, siente que al menos le debe eso. Ya que en verdad, tiene años sin visitarla. En eso, ambos guerreros deciden ir a la casa de Goku. A excepción de Gohan, quien permanece entrenando. Mientras que Bardock y Trunks se acercaban a la casa de Goku para conocer a Milk, Trunks comenta que la razón por la que Gohan dejó de visitar a su madre fue porque ella quería un futuro para él. Dijo su madre que la señora Milk quería que Gohan fuese un gran investigador. Pero debido a estos androides ese sueño fue completamente destruido. Gohan de alguna manera no quiere seguir preocupando a su madre mientras lucha contra estos demonios. Bardock, al ver a Trunks, comenta que lo entiende. Debió ser muy difícil para todos ustedes. Sigo sin poder asimilar que dichas creaciones, hechas por los mismos terrícolas, tengan el poder suficiente para enfrentar a un Super Saiyajin. Si fuera el caso, fácilmente se convertiría en el planeta más peligroso de todo el universo. A lo que Trunks dice que, ya veo. Apretando sus puños en señal de impotencia, mientras que Bardock, al verlo, le dice que realmente tienes un potencial increíble. Se nota que eres el hijo de Vegeta, llevas la sangre de la realeza en tus venas. Eres mucho más fuerte que cualquier Saiyajin que habitaba en el planeta Vegeta a tu edad. Te aseguro que te volverás un guerrero espléndido. Diría Bardock, mientras que Trunks, con firmeza, dice que dará su mayor esfuerzo. En eso, Bardock comenta que se siente intrigado, ya que desde que llegó a la Tierra, estos androides no han hecho acto de presencia en ningún lado. Preguntándose dónde estarían en estos momentos. Mucho más cerca de lo que crees. Diría una voz desconocida para Bardock, pero muy conocida para Trunks, quien se pone completamente pálido tras escuchar esa voz. Es una sorpresa para nosotros verte con vida, Son Goku. Hace un par de años atrás. Tras la muerte de Goku por su enfermedad del corazón, ambos androides fueron despertados por el Dr. Maki Hero, con la esperanza de que ambos androides hayan sido reparados y obedezcan sus órdenes sin replicar para así derrotar a los amigos de Goku, quienes se interponían en la misión de gobernar el mundo. Siendo el objetivo principal de la Patrulla Roja. En un descuido, 17 aprovecha para arrebatar el control remoto que los deshabilita en caso de emergencia, causando la ira y el temor de su creador.
Pero, nada se compara con el descubrimiento de 18, quien logra apreciar a un tercer androide que se encontraba dormido en una cápsula con el logotipo de 16. Hero, tras ver esto, muy aterrorizado, les advierte el no tocarlo o de verlo tan siquiera. Ese androide está totalmente descompuesto, el solo despertarlo ocasionaría la muerte de todos nosotros, incluyendo la de ustedes. Exclama Hero, intentando separar a 18 de ese contenedor, siendo enviado a volar con un solo golpe, siendo rematado por número 17, quien ya no soportaba tantos gritos por parte de ese viejo desquiciado. 17, con mucha curiosidad, le pide a su hermana que lo despierte. De igual manera, según la computadora, es imposible que exista un androide con unos poderes más grandes que los de él. 18, con mucha curiosidad y con ganas de llevar la contraria al viejo que los convirtió en androides, ella pulsa el botón para traer a la vida al androide que tanto le temía a su mismo creador. Tras haber despertado, ambos hermanos, al ver cómo ese sujeto se levantaba lentamente, intentan conversar con el androide número 16, siendo completamente ignorados. Ese androide guardaba un profundo silencio, sin decir absolutamente nada, mirando a su alrededor. Eso hasta que, 17 se le ocurre mencionar que, uno de sus objetivos impuestos por la computadora es matar a Goku. Ese debería ser tu objetivo primordial, ¿no es así? Exactamente. Estas fueron las primeras palabras del androide más grande del lugar, causando la sorpresa de los hermanos, quienes se dan cuenta que realmente sí puede hablar, siempre y cuando toques el tema de Goku. ¡Qué interesante! Fue el mismo doctor quien había mencionado sobre la supuesta descomposición que representaba ese sujeto. Pero, a fin de cuentas, tiene como objetivo principal muy estricto en asesinar a ese tal Goku. ¿Por qué será que le temía tanto si parece ser que tiene el objetivo que le impuso en primer lugar? 18 revela que, según palabras del Dr. Hero, todos los guerreros que se encontraban estorbando en su objetivo de conquistar el mundo, habían mencionado algo en relación a ese tal Goku. Al parecer ese sujeto murió hace un par de años atrás. ¿Qué dices? ¿Goku ha fallecido? Se pregunta 16 con un semblante un tanto sorprendido y a la vez decepcionado. ¿Y qué pasa si es así? Cuestiona 17, quien sugiere irse de ese lugar y encontrar cosas interesantes que hacer con sus nuevos poderes. Ahora que no están bajo el mandato de ese viejo inútil, son completamente libres de hacer lo que les plazca. 16, con una mirada un poco perdida, dice que no irá a ninguna parte. Esto sorprende a los hermanos androides, quienes preguntan el por qué toma esa decisión. El androide más alto revela que es un robot en su totalidad. Por lo tanto, a diferencia de ustedes quienes alguna vez fueron humanos, él no tiene un sentido para seguir existiendo si el objetivo por el que fue construido ya no existe en este mundo. El sistema en la computadora no tiene otra cosa más que exterminar a Goku. Luego de eso, su función habrá terminado hasta que un nuevo motivo sea reescrito en su lugar. Vaya, pero qué sujeto más aburrido, comenta 18. A lo que su hermano menciona que no sabía que ese anciano tenía la tecnología suficiente para crear este tipo de androides tan avanzados sin la necesidad de un cuerpo humano. En fin, haz lo que quieras. Añade 17, decidido en encerrarlo en su contenedor y dejarlo descansar para toda la eternidad. Un tiempo después, tras varios sucesos luego de regresar al mundo con nuevos poderes en plena libertad, ambos androides habían llegado al punto de comenzar con pequeños asesinatos hasta llegar a grandes masas, aniquilando una gran multitud, saboreando este aparente tipo de diversión al sembrar el caos en las distintas capitales. Esto con el tiempo había corrompido a los androides, envenenando rápidamente el alma que aún albergaba en su modificado cuerpo, siendo encarados por los guerreros que tanto les advirtió el Dr. Hero. Tras amenazar en un inicio que si se meten en su camino, todos terminarán muertos, los guerreros se les enfrentaron sin más, siendo asesinados con relativa facilidad por estos androides que amenazaban con la paz en el planeta. Siendo así, como se llevó a cabo la derrota de los defensores del planeta Tierra en ese entonces. Fue solo un instante. Trunks y Bardock ni siquiera se habían dado cuenta de su presencia, hasta tener a esos androides asesinos delante de ellos.
Al ser sujetos que no emanaban una presencia de ki, es imposible tan siquiera detectarlos a menos que hagan un caos en las capitales para llamar la atención de los guerreros que aún permanecían con vida. 17. Tras haber oído hablar al sujeto delante de él, este reconoce aquella voz que le había indicado la computadora, señalando que sin duda se trata del guerrero conocido como Son Goku. Así como más información como su cabello y otras cosas. Esa información hace que las pruebas de que ese sujeto se trate de Goku, sean más que suficientes para ambos androides, a pesar de nunca haberlo visto. 18. Opina que eso es muy extraño. Se supone que él murió hace mucho tiempo por una supuesta enfermedad según las palabras del Dr. Gero, tras oír cómo los amigos de Goku habían revelado dicha información. Quizás hayan mentido para protegerlo, aunque me parece muy extraño de que no se haya aparecido a pesar de haber matado a todos sus amigos en todo este tiempo. Se pregunta 17. Bardock, impactado tras ver la apariencia de los que se supone que son los androides según palabras de Trunks, tras haber mencionado entrecortante que se trata de los androides de los que tanto habían hablado. No parecen ser tan poderosos, recordando en ese momento su combate contra Gas en aquel planeta, mencionando también el insondable poder de Freezer en aquel entonces. Porque siempre aquellos que tienen una apariencia que no parece ser gran cosa, son los que resultan ser los más fuertes. Maldición. En eso, Bardock se da cuenta que ambos androides lo habían confundido con su hijo, viendo que Trunks se encontraba en peligro en el caso de iniciar un combate en contra de ellos ahora mismo. Sin Gohan, ellos no tendrán la más mínima oportunidad de aguantar mucho tiempo. No obstante, Trunks estaba dispuesto en lanzarse en contra de ambos androides sin pensarlo, haciendo que Bardock se ponga en su camino, regañando en voz baja al joven Saiyajin, preguntando el qué demonios está haciendo, si se lanza a ellos sin ninguna estrategia terminará muerto. Trunks, quien había dicho pero, el padre de Goku lo interrumpe, gritando fuertemente que en efecto, se trata de ese guerrero conocido como Son Goku. ¿Quieren acabar conmigo? No es así. A ver si pueden llevar a cabo esa labor tan digna de empeño. Exclama el Saiyajin, expulsando un tremendo poder, acumulando ambas ondas de ki, lanzándolas en dirección a los androides, chocando ambas bolas de ki entre sí, ocasionando una pantalla de humo para sorpresa de todos, conectándole una poderosa patada a Trunks enviándolo hasta el suelo, saliendo volando en dirección en donde se encontraba Gohan, intentando llamar la atención de ambos androides, quienes salen en persecución por el Saiyajin, mientras que Trunks, luego de reponerse rápidamente, sale disparado detrás de los androides. Gohan, tras haber sentido como el ki de Bardock se había disparado aproximándose a su ubicación, este se pregunta el qué fue lo que sucedió. Creí que ambos irían a casa de mi madre. Trunks viene un poco más atrás, es como si estuviera persiguiéndolo. Espera. No me digas que, se pregunta Gohan, expulsando su poder, yendo en dirección a Bardock pensando en lo peor. Para mala fortuna del Saiyajin de raza pura, los androides logran alcanzarlo rápidamente para su sorpresa, mencionando que tienen una velocidad inimaginable, haciendo que 18 señale que no tiene caso intentar proteger a ese mocoso de hace un momento. 17 afirma que ese niño no les interesa en lo más mínimo. Lo único que quieren probar es la verdadera fuerza de Son Goku, lanzándose así, 17 en contra del Saiyajin, conectándole un poderoso golpe en el abdomen, para luego ser rematado con un doble golpe, siendo enviado a volar hasta abajo, chocando con el suelo recibiendo un terrible daño con tan solo 2 golpes. Bardock, quien apenas podía moverse por el daño, cuestiona si realmente puede detener a seres con ese nivel de pelea, no se comparan con ninguno de sus anteriores rivales. 17, tras ver cómo ese sujeto salió volando sin poner resistencia, este cuestiona el que está esperando para volverse rubio. El Saiyajin, levantándose con mucha dificultad, este pregunta en voz baja. ¿Rubio? ¿Acaso se refieren al Super Saiyajin? En ese instante, Bardock es alcanzado rápidamente por Trunks, quien lo ayuda a ponerse de pie rápidamente, preguntando si se encuentra bien estando alerta de un posible ataque de los androides. 18, un tanto molesta, reclama que es otra vez ese chiquillo. Su hermano, sugiere eliminarlo de una vez por todas para que así no dé más problemas. Bardock, bastante molesto, cuestiona el que se supone que hace aquí. Sin el Super Saiyajin, no podrán hacerle frente ni siquiera para detenerlos por un momento.
Lo mejor era que te retiraras de ese lugar y mantengas a salvo tu vida hasta ese entonces. No hagas que la voluntad de tu maestro se caiga a pedazos por malas decisiones como esta. Trunks, consciente de la situación, aún así exige luchar en contra de ellos. No puede permitir que otros de los amigos de Gohan sea asesinado, mucho menos su abuelo quien apenas acaba de conocer. No importa lo que suceda, no importa si aún no puede convertirse en Super Saiyajin, él dará su vida con tal de proteger a los demás de esos demonios. Exclama el hijo del príncipe Vegeta, quien expulsaba un poder bastante grande para su edad, sorprendiendo bastante al padre de Goku. Niño. ¿Acaso tú realmente eres el hijo de Vegeta? Se cuestiona Bardock, pensando en que, los Saiyajines mestizos son completamente diferentes a nosotros. Este tipo de bondad no lo encuentras en el planeta Vegeta. A excepción de ella. Maldición, exclama Bardock en voz baja. Apretando su puño con bastante fuerza, pensando en que no puede hacer nada para proteger otras vidas. Recordando a la madre de Granola, o la vida de Gine tras haber muerto en la explosión del planeta Vegeta. Parece que, se le da mucho mejor arrebatar vidas que conservarlas. Incluso el deseo que pidió a las esferas del dragón para preservar la vida de sus hijos para que crezcan grandes y fuertes, terminaron muertos antes de haber resucitado. En ese instante, los androides sin ganas de seguir esperando a que ese sujeto se transforme en rubio, ellos deciden atacar, yendo en dirección a ambos Saiyajines, quienes solo pueden tomar una pose de pelea esperando recibir lo peor. 17 con una sonrisa, carga una poderosa onda de ki, recibiendo una poderosa patada por parte de Gohan, quien había llegado al campo de batalla convertido en todo un Super Saiyajin, enviando a volar lejos a número 17, desviando ese poder que había cargado, atacando casi al instante a número 18, quien apenas había reaccionado ante su presencia, entablando un feroz intercambio de puños entre ambos. Bardock se alivia un poco tras ver que su nieto había llegado convertido en Super Saiyajin, este se mantiene en alerta viendo a duras penas el combate que estaban llevando a cabo, percatándose que, Gohan estaba presionando bastante bien en esa pelea. En eso, mientras que Trunks, quien apretaba con ambos puños, grita fuertemente el nombre de su maestro, quien se lanza en contra de 18, haciendo que Bardock lo detenga rápidamente, revelando que solo será un estorbo. Trunks, repitiendo lo que le había dicho, dice que luchará al lado de Gohan. Si ambos luchan juntos, sin duda podrán derrotar a esos androides. Bardock exige que no sea un imbécil, solo harás que Gohan tenga una carga encima al tener que protegerte de los ataques de ese androide. Pero es que... exclama Trunks en voz baja. Sin duda con tu poder actual, solo serás un estorbo para Gohan, tu poder aún es inmaduro para entablar un combate con esos androides. Sin embargo, eso no significa que no puedas ayudar en este combate. Escucha. Puedo ver que Gohan es ligeramente superior a esa chica en cuanto a fuerza, el otro que fue enviado a volar no debe tardar mucho en regresar al campo de batalla. Lo mejor que podemos hacer es impedir que ese miserable se interponga en la batalla de tu maestro. Si Gohan lucha uno contra uno, quizás haya una posibilidad. Trunks, tras escuchar la estrategia del padre de Goku, con una mirada de esperanza, acepta seguir con el plan de impedir que 17 interrumpa el combate. Pero, ¿en verdad podremos detenerlos hasta ese entonces? Quizás nuestros poderes no sean suficientes para frenarlo tanto tiempo. Bardock con una sonrisa, menciona que aún así pensaba lanzarse en contra de esa mujer. Menudamente tienes para ser el hijo de Vegeta, ¿no lo crees? Comenta Bardock, burlándose un poco del Saiyajin mestizo. Elevándose rápidamente al cielo mientras que Gohan logra someter a duras penas a número 18. Bardock revela tener un plan para poder luchar un poco más a la par, quizás no alcance los poderes de un Super Saiyajin, pero luchará a su manera con tal de aportar algo en esa batalla. Trunks, viendo como el padre de Goku se había elevado al cielo, este se pregunta el que está tramando. Mirando así, el combate de Gohan contra número 18, quien es enviada a volar a las montañas, alegrando bastante al Saiyajin, quien dice que puede ganar. Sin duda Gohan ganará ese combate.
En ese momento, 17 aparece nuevamente bastante irritado, exclamando que se las pagará muy caro, yendo en dirección a Gohan, siendo detenido a duras penas por Trunks, quien se había puesto en su camino, intentando darle uno que otro golpe siendo completamente inútil. 17 los bloquea a todos sin ningún esfuerzo. En ese momento de desesperación, Trunks siente como un extraordinario poder comenzaba a surgir desde las alturas, justo en el lugar donde se había dirigido Bardock, llamándole la atención a Gohan, quien se pregunta si acaso es. 18, aprovecha ese descuido para propinarle un golpe en la cara, enviándolo a volar levemente, arremetiendo con una velocidad estando muy furiosa. 17, tras haber enviado al joven Trunks hacia el suelo con un solo golpe, para su sorpresa, siente una presencia abrumadora venir desde arriba, siendo golpeado por el gigante ataque de un gran mono, siendo estrellado contra el suelo para sorpresa de 18, quien se había quedado atónica tras ver esa forma gigantesca, es golpeada nuevamente por Gohan, quien en una sucesión de ataques muy poderosos, logra dañar constantemente a su rival, irritando bastante al androide quien le pide ayuda a su hermano, reclamando el que se supone que está haciendo. 17, elevándose rápidamente, grita que ahora mismo está un poco ocupado, dirigiendo su atención a Bardock, comentando que con que esa es la famosa transformación del mono gigante, del que nos había dicho la computadora, ya me había preguntado por qué ninguno de los Saiyajines había adoptado esa forma. Aunque, ese último golpe deja mucho que desear. Señala 17, quien estaba sin daños aparentes. Trunks, al ver la transformación de Bardock, estaba sin palabras tras ver a ese monstruo preguntándose el cómo hizo eso, dirigiendo su mirada al combate de su maestro, logrando apreciar a duras penas cómo Gohan estaba perdiendo terreno en su pelea contra 18. Al parecer estaba agotando sus energías a medida que avanzaba la pelea. Por otra parte, 18 tenía energía ilimitada, manteniendo el mismo rendimiento desde el inicio, golpeando fuertemente a su oponente, siendo enviado a volar un poco más lejos, enfocando su atención en el mono que estaba delante de su hermano. Lastimosamente, Bardock estaba consciente que el poder de esa forma no será suficiente ni siquiera para entretener a su rival. Lo único que le quedaba por hacer, era expulsar poderosas ondas de ki desde su boca, arremetiendo fuertemente a los androides, quienes estaban ubicados uno detrás del otro, siendo arrastrados a duras penas con ese poder aparentemente débil, pero mortalmente peligroso para el planeta Tierra. Gohan tras reponerse, recuerda las palabras de su abuelo Bardock. Fue hace un par de horas, cuando Gohan le revela que al parecer, los androides tenían energía ilimitada, sin importar lo mucho que dure un combate, ellos nunca agotarán sus energías permitiéndoles derrotar a cualquier oponente sin mucha dificultad. Bardock tras escuchar eso, recuerda haber luchado con una raza que tenía esas mismas características con las energías ilimitadas. Pero, según su experiencia en ese combate, lo más óptimo es causarle todo el daño posible desde el inicio. El truco es explotar tu poder al máximo desde el inicio de la batalla, a solo ir consumiendo nuestro poder con ataques progresivos, que no causarán ningún daño aparente en ellos. Por más energías ilimitadas que tengan esos sujetos, eso no compensa el daño que irá recibiendo su cuerpo hasta llegar a su límite. Y cuando eso ocurra, esa será nuestra oportunidad. Gohan, tras recordar estas palabras, entiende que Bardock está dándolo todo desde el inicio para ir gastando la resistencia de esos androides. En ese instante, el Saiyajin mestizo envía sus dedos a la frente, acumulando una gran cantidad de ki tal como lo hacía el señor Piccolo, una técnica que había practicado desde que falleció a manos de esos androides. Trunks, de igual manera entiende el plan que estaban llevando a cabo. Pero, al sentir como el planeta estaba temblando por completo, deduce que, esas energías de ki podrían terminar destruyendo el planeta, viendo cómo las estaba disparando con intenciones de chocarlas con la Tierra, queriendo detener a Bardock de alguna manera, siendo completamente imposible. Ese mono gigante estaba lanzando gigantescas ondas de ki sin parar, arremetiendo constantemente a los androides, quienes apenas podían acercarse a ese molesto simio, tras evitar evadir ese ataque por completo. Quizás no reciban grandes daños, pero a medida que tanquean ese ataque, van desgastando su resistencia física al intentar no permitir que ese poder choque con la Tierra. ¿Acaso planeas destruir la Tierra?
Se pregunta 17, evitando a toda costa que ese ataque aparentemente inofensivo, destruya la Tierra por completo al igual que 18. Gohan tras ver eso, entiende cuál es la estrategia de Bardock. Por más caos y destrucción que puedan llevar a cabo los androides, a ellos no les conviene que la Tierra sea completamente destruida. Es por eso que detienen frenéticamente los ataques de Bardock con su propio cuerpo, de lo contrario no soportarían una explosión planetaria, y mucho menos sobrevivir en el espacio. Es una idea kamikaze por parte del Saiyajin, muy alocada y arriesgada, pero al parecer estaba funcionando. Luego de un rato disparando grandes energías de ki, el Saiyajin había comenzado a cansarse, lanzando ataques cada vez más débiles, siendo esta la oportunidad perfecta para los hermanos, lanzándose en contra de Bardock, conectándole un poderoso golpe en el abdomen, enviándolo al suelo dejándolo aparentemente inconsciente. 17 señala que si le cortan la cola, ese sujeto volverá a la normalidad. Pero, 18 tenía una mejor idea, acabar con su vida con un solo ataque. Gohan, quien había concentrado el máximo poder en la punta de sus dedos gracias a la intervención de Bardock, apunta al androide aparentemente más fuerte, llamando la atención de ambos hermanos, quienes se preguntan el qué es eso, estando alerta ante cualquier ataque que pueda lanzar ese sujeto, siendo tomados ambos por la mano del mono gigante, quien grita fuertemente que ahora. Gohan, sin pensarlo más, lanza ese poderoso ataque concentrado, gritando Macanco Sapo, siendo disparado un ataque muy intenso en contra de número 17, atravesando la mano del mono gigante, causándole un grito lleno de dolor, viendo que, lastimosamente en sus manos destrozadas ya no estaban ambos androides, quienes se habían liberado en solo un instante. Gohan, tras ver que su último ataque fue completamente evadido, pierde su transformación, cayendo al suelo completamente agotado. Trunks, quien había visto todo desde la distancia, comenta que no puede ser cierto, en verdad estuvieron tan cerca de lograr derrotar al menos un androide. Su mente colapsa tras ver inconscientes a ambos guerreros que lo habían dado todo de sí, preguntándose el qué sucederá ahora. 17, menciona que ese sujeto fue completamente molesto, no esperaba que llegaran hasta ese punto con ese poder tan mediocre. ¿En serio se trataba de Goku? 18, cuestiona que ese Goku estaba comportándose muy raro, es totalmente diferente a como lo describía la computadora. Con ese ataque de hace un momento, en verdad tenía intenciones de destruir la Tierra. En ese instante, 17 recuerda al androide que estaba encerrado en el laboratorio del Dr. Gero, comentándoselo a su hermana para su sorpresa, mencionando que se le había olvidado por completo ese sujeto. En ese entonces, ese androide no estaba dispuesto en salir de ese lugar sin la presencia de Goku. Preguntándose el qué tan poderoso puede llegar a ser un androide en su totalidad. Aunque, si es todo el poder que posee el guerrero Son Goku, no resultó ser más que una decepción. Aún así, esto le pica la curiosidad a ambos hermanos, decididos en dejar a estos sujetos con vida. Goku aún no se ha vuelto rubio, quizás esté escondiendo un poder que aún no hemos visto. Mencionando que, en verdad están de suerte de tenerlo a su lado, y solo por esta ocasión, los dejaremos vivir. Comenta 17, pero antes de eso, lanza una onda de ki cortante, cortándole la cola a ese mono que resultó ser un verdadero problema, regresando al Saiyajin a la normalidad. Luego de eso, ambos androides se retiran del lugar para sorpresa de Trunks, quien había visto todo desde la distancia, estaba choqueado tras ver cómo todos fueron derrotados. Trunks, quien había ido rápidamente con su maestro cuando se alejaron los androides, intenta despertarlo desesperadamente preguntando si se encuentra bien. Gohan, tras abrir lentamente los ojos, dirige su mano a la cabeza quejándose del dolor y de la fatiga por haber usado cada gota de su poder en ese último ataque, preguntando el qué ha sucedido. ¿Qué pasó con los androides? El joven Saiyajin, bastante extrañado, revela que ellos solo se fueron de este lugar. Pude ver que se encontraban debatiendo sobre algo hasta que finalmente optaron por retirarse. Gohan, con un semblante de intriga y preocupación, se pregunta el que se supone que estén tramando ahora esos androides. Si en verdad lo hubiesen querido, ahora mismo ya no estarían con vida y nadie podría hacerles frente. En ese instante, el Saiyajin pregunta el que sucedió con Bardock, haciendo que el joven Saiyajin dirija su mirada hacia él, señalando que había regresado a su forma normal en cuanto le cortaron la cola.
Gohan, tras saber esto, se dirige rápidamente con él, viendo que sus manos estaban totalmente destrozadas por el ataque de hace rato, sacando rápidamente una semilla del ermitaño, señalando que es la última que les queda, dándosela al Saiyajin, quien se recupera rápidamente preguntando de igual manera el que ha sucedido. Quien, para su sorpresa, observa cómo sus manos ya no estaban destrozadas por ese último ataque. Luego de hablar un poco sobre todo lo que ocurrió en el lugar, Bardock aprieta sus puños, comentando que han fracasado rotundamente. Si tan solo pudiese convertirse en Super Saiyajin también, quizás las posibilidades de ganar sean mucho más grandes si también incluimos la transformación de Trunks. Con esa experiencia de combate, deducen que los androides son muy fuertes en conjunto, ambos tienen una sincronía casi perfecta, sumando que tienen energías ilimitadas es lo que los hacen invencibles, con solo un Super Saiyajin no será suficiente para derrotarlos. Pero, ¿y si fueran 3 Super Saiyajin? Quizás 2 Super Saiyajin sean suficiente para acabar de una vez por todas con ese infierno. En eso, Bardock, luego de haber pensado mucho sobre un tema en específico, sugiere en ir a un sitio despejado, tiene una idea y quiere ponerlo a prueba para saber hasta dónde pueden llegar sus capacidades realmente. Luego de un buen rato, los hermanos se encontraban buscando por los alrededores la entrada del laboratorio, intentando recordar dónde se supone que era ese lugar. Después de todo, había pasado un tiempo desde que estuvieron ahí, y de paso no le habían tomado importancia al aprender la ubicación del todo. Luego de una estresante búsqueda para ambos, ellos deciden que es mejor dejarlo así, ya estaban hartos de perder el tiempo en ese lugar. En ese momento, 17 logra ver a lo lejos una ligera inclinación en las montañas, dirigiéndose hasta ahí por mera curiosidad, encontrando lo que parece ser la entrada del sitio que estaban buscando, llamando a su hermana señalando que ya encontró el lugar. Al entrar, ambos se percatan de la falta de mantenimiento de ese lugar luego de mucho tiempo. ¿Más de 10 años? La verdad es que ya no lo recuerdan, yendo directo en donde se encontraba el androide número 16, quien permanece en el mismo lugar que la última vez, despertando así al antes mencionado tras haber pasado mucho tiempo desde entonces. 16 tras abrir los ojos, bastante intrigado por haber despertado nuevamente por los mismos androides, pregunta el qué es lo que sucede, ¿acaso se les olvidó decirle algo antes de inhabilitarlo? Se pregunta el gigantesco androide. 17 con una sonrisa, revela que ha pasado más de 10 años desde que nos vimos la última vez. Se ve que no has cambiado nada, después de todo, para ti debió haber pasado unos cuantos segundos desde que nos vimos. Esto sorprende un poco a 16, tras haber sido inhabilitado, en efecto no puede sentir la noción del tiempo en lo absoluto, es como si apenas hubieran hablado hace unos pocos segundos, señalando que lo entiende. Cambiando la pregunta a qué se debe ese reencuentro luego de mucho tiempo. 18, quien decide ir directo al grano, revela que el Saiyajin conocido como Goku, ha regresado y queremos que seas tú quien lo asesine. ¿Qué dices? ¿Te agrada la idea, no? 16, extrañado por esas palabras, este confirma lo que había dicho la chica. ¿Qué has dicho? Creí que había muerto hace mucho tiempo, ¿acaso fueron las esferas del dragón? Ambos androides no están seguros de qué haya pasado, no saben si revivió o simplemente estuvo oculto hasta este entonces. Lo único que saben es que ahora mismo se encuentra con el resto de basura que sobraron tras eliminar a los guerreros que tanto le temía el Dr. Gero. 16, tras pensarlo un poco, este decide creer en el dúo de androides que lo habían despertado, queriendo ir en busca del objetivo por el que fue construido. Por otro lado, Gohan se encontraba luchando fuertemente en contra de Bardock en un intenso entrenamiento para incrementar sus poderes. En ese momento, el Saiyajin se las había arreglado para alcanzar un poder más grande que la de un mono gigante tras haber perdido su cola. Fue esa misma forma que había usado para derrotar a Gas en su último enfrentamiento. Era un peculiar aumento de poder que había conseguido aparentemente por pura casualidad al estar contra las cuerdas en ese momento. Al parecer, al perder la cola que lo caracteriza tanto, se le hace un poco más fácil acceder a ese poder tan extraño. Gohan analiza ese poder, mencionando que se parece mucho a la transformación del Super Saiyajin, es como una especie de pre-transformación antes de explotar todo su poder.
Es realmente increíble, no sabía que existía ese tipo de transformación. ¿Pre-Super Saiyajin? Se pregunta Bardock, pensando en algo que podría ayudarlo a explotar todo su poder al máximo, pidiendo algo muy descabellado que pondría su vida en riesgo. Quiere que lo ataque con todo su poder con intenciones de matarlo. Gohan muestra un semblante de impresión bastante notorio, cuestionándose si realmente está hablando en serio. Trunks, quien escuchaba esa conversación que tenían entre los dos, se preocupa un poco por lo que dijo, mencionando que no tiene que hacerlo, aún tenemos la máquina del tiempo que está construyendo mi madre, aunque no derrotemos a los androides con nuestro poder, aún existe esa alternativa, debe haber una manera de convertirnos en Super Saiyajin sin llegar a esos extremos. Gohan, con un rostro bastante serio, menciona que Trunks tiene razón. Las esferas del dragón de la tierra ya no existe en este mundo, una vez que muerto, ya no habrá vuelta atrás. Aún así, Bardock entiende que si no se convierte en Super Saiyajin, no tendrán la más mínima oportunidad de ganarle a esos androides. Siente que tiene ese poder en la palma de su mano, pero se siente incapaz de alcanzar un poder que vaya más allá del que ya tiene. En este punto ya nada puede sorprenderlo tanto, ese enojo que tanto necesita para convertirse en Super Saiyajin está muy difícil de conseguirlo. Todo eso fue arrebatado por el despiadado de Freezer hace mucho tiempo al haber eliminado el planeta Vegeta. Es por eso que, si no pone su vida en riesgo una vez más, no podrá conseguir un poder que vaya más allá. Además, su orgullo Saiyajin tiene mucho que ver, siente la necesidad de ganar ese combate a como de lugar. Gohan ya sabía qué tipo de respuesta le daría Bardock al haber visto su rostro completamente decidido en su petición. Aún así, de alguna manera esperaba que cambiara esa respuesta. Quizás no haya pasado mucho tiempo, pero, sin duda, la presencia de su abuelo le recuerda mucho a la imagen de su padre. Esa imagen le otorga la confianza que necesitaba tras haber perdido a todos sus amigos desde aquel entonces. Esto en verdad era muy duro para el Saiyajin criado en la Tierra. Está bien, comenta Gohan, quien cierra los ojos por unos momentos, expulsando todo su poder de golpe, emanando una corriente de aire muy intensa a su alrededor, haciendo que Bardock responda de la misma manera, transformándose en el ya denominado Pre-Super Saiyajin, mirándose fijamente uno con el otro, mientras que el joven Saiyajin permanecía a la espera de que todo esto salga de la mejor manera. Trunks, quien estaba atento, apenas había reaccionado, cuando de repente el combate entre ambos había comenzado con Gohan, golpeando fuertemente el abdomen a Bardock, enviándolo a volar ligeramente para su sorpresa, recuperándose rápidamente quedando sin aire luego de eso. En eso, Gohan se eleva levemente, tomando una pose para expulsar un poderoso ataque en su contra, gritando muy lentamente la palabra, Kamehameha. Bardock en respuesta, decide canalizar una poderosa onda de energía en la palma de su mano, era esa misma técnica que había usado en contra de Freezer para impedir la destrucción del planeta Vegeta. En ese entonces no pudo hacer nada para detenerlo. Pero ahora, Gohan, con un semblante bastante deprimente, lanza ese poderoso Kamehameha con todo su poder en dirección a su abuelo, quien es recibido con su técnica más poderosa conocida como el cañón de espíritu, chocando ambos ataques fuertemente haciendo temblar la tierra por completo. No obstante, el ataque de Bardock estaba siendo devuelto con relativa facilidad, haciendo que use cada gota de su poder para intentar regresar ese poderoso ataque sin tener éxito alguno. A lo lejos, 16 señala que dos grandes poderes han colisionado en aquella dirección. 17 y 18, tras sentir cómo el planeta temblaba por ese choque de energía, ellos acuden rápidamente al lugar para ver de qué se trataba. Era inútil, comentaba Bardock en su mente, quien estaba a punto de recibir ese poderoso Kamehameha de lleno. Sus energías estaban cada vez más agotadas, ya no podía seguir manteniendo un ritmo tan forzado al intentar detener un ataque tan poderoso como el de un Super Saiyajin. En serio que esos androides son increíbles. Ni siquiera un poder como este es capaz de detenerlos, la Tierra es realmente aterradora. Parece que la subestimé al momento de enviar a Kakaroto a este lugar. Ese momento ya lo había vivido antes, su poder ni siquiera fue capaz de detener a Freezer, y ahora mismo, su poder no es suficiente para ayudar a su descendencia, ni siquiera es capaz de proteger lo que alguna vez su hijo pudo hacerlo.
Gine, Kakaroto, Raditz. Ninguno de ellos pudo proteger después de todo. Bardock, en desesperación, furia e impotencia, crea un rugido con toda su alma, expulsando mucho más poder del que alguna vez había contado, despertando finalmente el Super Saiyajin, logrando detener ese poderoso ataque con sus manos con muchísima dificultad, logrando redirigir con su ki la trayectoria de esa técnica, logrando su cometido principal, emanando una poderosa aura que jamás en su vida había sentido. Trunks a lo lejos, grita que lo logró, Bardock está convertido en Super Saiyajin, acercándose rápidamente a él. Gohan, quien había vuelto a la normalidad, menciona en voz baja que es increíble, realmente no esperaba que pudiese lograrlo. Esto en verdad alegra muchísimo al Saiyajin, acercándose rápidamente a su abuelo, señalando que debe mantener el control de esa transformación, al inicio es muy difícil, pero después lo lograrás, solo no olvides ese sentimiento. Bardock, sintiendo como su cuerpo estaba a punto de explotar por la tremenda energía que emanaba su cuerpo, intenta calmar su mente, relajando un poco más su rostro, dejando de escapar esa gran energía, logrando mantenerla bajo control entre comillas, dejando de emanar ese resplandor dorado regresando a la normalidad. Gohan sugiere que intente convertirse nuevamente en Super Saiyajin, pero la situación en ese momento se había salido de control. Ese choque de poder había captado la atención de los androides, quienes llegan al lugar en un abrir y cerrar de ojos para sorpresa de todos. Y no solo eso, alguien con un tamaño aún mayor estaba junto a ellos. 16, ese de ahí es Son Goku. Hazlo pedazos de una vez y muéstranos lo que puede hacer un androide en su totalidad. Ordena 18, causando el impacto de todos los presentes. ¿Un androide? 16. ¿Había otro androide? Se cuestiona Gohan, quien estaba completo en shock tras oír semejante revelación por parte de 18. Justo cuando habían conseguido un Super Saiyajin para equilibrar el combate contra ambos androides. Además, ni siquiera saben lo que puede hacer ese sujeto, que se supone que puedan hacer ahora ante tal amenaza. Trunks es incapaz de pelear, y Bardock apenas logró acceder al Super Saiyajin, es imposible que puedan ganar un segundo combate en contra de ellos. Tras haber analizado esto, Gohan intenta buscar una manera en la que Trunks salga con vida de este lugar. La única esperanza es que sea él quien regrese al pasado y le dé esa medicina a Goku, su padre. Con su ayuda, sin duda podrán hacer algo para derrotar a esos monstruos. Ese sujeto que está ahí no es Goku. Señala 16, sorprendiendo mucho a los hermanos. ¿No es Goku? ¿A qué te refieres con eso? Sin duda sus características físicas son muy similares a la de Son Goku. Pero su ki es totalmente diferente al de él. Puedo suponer que se trata de algún familiar no muy lejano. Bardock, quien escuchaba a los androides hablar sobre su verdadera identidad, se percata que el androide 16 tiene la capacidad de sentir el ki al igual que Gohan y los demás sin necesidad de un rastreador. ¿Con qué de eso se trataba?, exclama 17, mencionando que eso explica el por qué su comportamiento es muy diferente al que nos había señalado el doctor, sin mencionar que su poder es mucho más bajo que el esperado. Tras esto, Bardock grita fuertemente, logrando convertirse nuevamente en Super Saiyajin para sorpresa de Gohan, mencionando que pudo controlar la transformación de Super Saiyajin en muy poco tiempo. Sin duda se trata del padre de mi padre, procediendo a transformarse para comenzar una batalla que posiblemente sea la última de sus vidas. Trunks, aléjate lo más que puedas de este lugar, es una orden. Si no lo haces, esta pelea será completamente inútil. Grita Gohan con una mirada muy aterradora, una mirada que nunca se había reflejado en su rostro. Trunks, apretando sus puños con mucha fuerza, hace caso a las órdenes de Gohan por primera vez. Si él muere, las esperanzas de que el futuro cambie serán completamente borradas en este mundo. 3 androides ya era demasiado para cualquier guerrero existente en ese momento, saliendo disparado con lágrimas en los ojos. 17, eleva su mano, diciendo que no escapará, siendo golpeado por el ataque de Bardock, haciéndolo retroceder brevemente, llamándole mucho la atención su cabello, quien con una sonrisa menciona que, ya era hora de que se ponga rubio, ¿acaso estabas ocultando tu verdadero poder? ¿O acaso será que nos estabas subestimando?
comenta el androide, conectándole un poderoso golpe en el abdomen al Saiyajin, siendo enviado a volar fácilmente. A pesar de haber alcanzado el Super Saiyajin, indiscutiblemente no estaba al nivel que la forma experimentada de Gohan, quien arremetía nuevamente en contra de ambos androides al mismo tiempo, mientras que 16 permanecía apreciando el combate. Bardock, tras elevarse y notar que su presencia no generaba hostilidad, se pregunta el qué sucede con ese sujeto. ¿Acaso no piensa pelear con los demás androides? Al contrario de parecer un androide asesino, parecía bastante alegre por jugar con un par de aves. ¿Qué significa esto? Bardock, quien dirige su mirada a los androides, carga una poderosa energía, lanzando ese ataque en contra de los androides, logrando golpear a número 18, quien se irrita demasiado tras haber recibido ese molesto ataque, atacando rápidamente a Bardock, siendo golpeada rápidamente por Gohan, quien es enviada a volar fácilmente. 17, aprovecha para conectarle una sucesión de ataques muy poderosos, logrando golpear a duras penas al Saiyajin, quien logra bloquear los ataques entablando una serie de golpes muy poderosos. 18, surge desde los escombros bastante desquiciada, arremetiendo contra Bardock nuevamente, quien logra dominar ligeramente al Super Saiyajin, logrando enviarlo al suelo con un solo derechazo. En ese instante, el androide aprecia como el androide 16 no estaba haciendo nada más que jugar con pajaritos, cuestionándose el que se supone que está haciendo. 16 le recuerda que no está para nada interesado en luchar contra alguien que no sea Goku. Justo luego de eso, 18 lanza un ligero rayo en su contra, matando a uno de esas aves con las que jugaba 16, ordenándole que basta de juegos. Si no nos ayudas, te mataré yo misma. El ambiente estaba devastado por la colisión entre los guerreros Saiyajines contra los androides surgidos del laboratorio del Dr. Gero. Entre los escombros, Bardock se levanta jadeando fuertemente mientras que Gohan aterriza a su lado con la guardia elevada, mirando atentamente al androide 17, quien estaba elevando justo delante de ellos. En ese instante, Bardock identifica la posición de su oponente, viendo que el androide estaba junto al gigante que estaba jugando con aquellas aves, manifestando hostilidad en su contra preguntándose el qué está sucediendo. En menos de un pestañeo, la androide había lanzado un sutil pero poderoso ataque en dirección a 16, borrando al pájaro completamente para sorpresa de Gohan y Bardock, haciendo que 17 mire a su hermana, preguntando el qué demonios están haciendo esos dos, no es momento para juegos. El grito del ave había desaparecido en el aire, mientras que las demás huían de la escena volando muy lejos del lugar, quedando únicamente las estelas de plumas que se esparcieron con la brisa. 18, ya bastante irritada se lo ordena por última vez, ve y mata a esos miserables. El silencio en el ambiente se había tornado espeso, el viento había quedado completamente en silencio, mientras que un resplandor carmesí muy intenso habían surgido de los ojos del androide en su totalidad, su mandíbula estaba completamente tensa, mientras que bajaba lentamente el brazo con bastante lentitud, tal como si estuviese procesando o quizás, reescribiendo en su mente lo que acababa de ocurrir. Fue en ese momento que el gigantesco androide dirige su mirada hacia 18, con un semblante que no irradiaba más que intenciones asesinas, perturbándola bastante, preguntando el qué sucede, no me digas que tienes intenciones de atacarnos por haber matado un estúpido paj. Sus palabras se entrecortan sin siquiera darse cuenta. 18, había recibido un poderoso golpe en medio de la cara, destrozando ligeramente sus facciones dejando salir bastante sangre en cuestión de segundos, siendo enviada a volar como un meteorito, siendo estrellada fuertemente por múltiples montañas a su alrededor para sorpresa de todos, haciendo que tanto Gohan como Bardock se pregunten el qué está sucediendo, ¿ese androide acaba de atacarla? ¿Acaso no eran sus aliados?
17, atónito ante lo que acaba de apreciar, maldice internamente al androide creado para matar a Goku, lanzándose fuertemente en su contra para seguido paso, un sonido metálico haría destrozando el suelo completamente, estirando su brazo en dirección a 17, quien sin darse cuenta su cuerpo se había retorcido completamente, percatándose que un poderoso puñetazo que se había hundido en su abdomen, había sido disparado como un proyectil a una velocidad que no fue capaz de seguir, es como si hubiese impactado en solo un instante, escupiendo bastante sangre, arrastrándolo por completo estrellándose contra las montañas a las que fue enviada su hermana. 16 con una velocidad difícil de seguir, llega a donde estaba su brazo, recogiéndolo para volverlo a poner en su lugar. Gohan tras apreciar el poder de este sujeto, señala que es increíble, ese androide es mucho más poderoso, preocupándose bastante de tan solo pensar en tenerlo como enemigo, tomándolo como una amenaza mucho mayor. Puede que sea algo muy difícil, pero en conjunto con su abuelo, puede que ambos tengan una oportunidad de vencer al par de androides con quienes se habían enfrentado antes, pero incluso con la unión de un hipotético tercer Super Saiyajin, veo imposible tan siquiera pensar en vencer a ese monstruo. Siento que nos derrotaría a todos si así lo quisiera, viendo como 16 se encontraba delante de él, viendo en dirección a las montañas a las que había enviado a volar al dúo de androides. En ese momento, el androide 16 dirige su mirada a par de Saiyajines, haciendo elevar la guardia de Gohan rápidamente preparándose para lo peor, haciendo que Bardock lo detenga, mencionando que espere un momento, hay algo muy diferente en ese sujeto, no es como los demás androides, si no lo provocamos, puede que salgamos ilesos de este encuentro sin necesidad de luchar. Gohan, quien había dejado caer pequeñas gotas de sudor, lentamente recoge su guardia, preguntando si en verdad está seguro de eso. Será mejor que se retiren de este lugar. Menciona 16, tomando por sorpresa a la familia de Goku, quienes no pueden hacer más que ver a ese androide. Me ha quedado más que claro. Si esos sujetos permanecen con vida, no quedará rastro de ninguna vidas inocentes en este planeta. Eso es algo que no puedo permitir. Estas palabras dejan sorprendidos tanto a Gohan como a Bardock, quien en su mente se pregunta si este sujeto acaso es. Mientras tanto, luego de que el humo se haya dispersado, 17 se levanta con algo de dificultad, maldiciendo a ese sujeto por ese último golpe, fijando su mirada en su hermana, llevándose una gran sorpresa al ver cómo su rostro había sido destruido por el ataque de ese monstruo, preguntando si se encontraba bien, a lo que 18, con un semblante que irradiaba un aire indescriptible, menciona que matará a ese sujeto. No obstante, para su sorpresa, el androide 16 ya se encontraba delante de ella, enviando a volar con un poderoso golpe a 17, quien apenas pudo cruzar los brazos para bloquear ese ataque. 18, en un intento de atacarlo, golpea fuertemente su pecho, viendo que no le había surtido ningún efecto, por más que golpeaba en múltiples direcciones a su oponente, ni siquiera se movía de su lugar, haciendo que se desespere, exclamando que no es más que una chatarra, siendo sometida en un instante por la mano del gigante, quien la había tomado nuevamente del rostro levantándola con mucha facilidad, haciéndola gritar con un grito desgarrador por el inconmensurable dolor que sentía en el rostro, al ser aplastada nuevamente por este sujeto. Gohan, atónico por esta escena, jamás imaginó ver a los androides en apuros, mencionando en su mente que es un monstruo. Puedo ver que ustedes son una amenaza para este planeta, destruyen por placer, aniquilan vidas inocentes incluso a los animales, no son capaces de respetar la belleza de este planeta, no son más que un parásito para este mundo al igual que el Dr. Gero. 18, intenta golpear al androide con sus últimas fuerzas, haciendo que él mismo en un movimiento mortífero, arremeta fuertemente a su oponente, estrellándola contra el pavimento, arrastrándola desatando un caos en el lugar, dejando un surco de escombros a su paso, dejándola aparentemente inconsciente con el rostro ensangrentado por la fuerza de este sujeto, heridas mortales se podían apreciar en todo su cuerpo. A la distancia, una oleada de ataques de ki alcanzan el cuerpo del androide, quien solo se dedica a cubrirse obligándolo a retroceder, haciendo que 17 se ponga delante de su hermana con intenciones de sacarla de aquí lo antes posible, viendo cómo este sujeto se acercaba con pasos que hacían agrietar el suelo bajo sus pies con total confianza, haciendo que el androide exclame que es la primera vez que está de acuerdo con ese vejestorio del Dr. Gero. Sin duda eres un ser defectuoso que no sabe con quién se está metiendo.
Si el objetivo de ese viejo asqueroso era dominar el mundo, este sujeto sin duda se interpondrá en su camino. ¿Qué demonios tiene que ver un sujeto artificial con la vida de los miserables humanos de este planeta? Los humanos no son más que escoria que merecen morir, nosotros somos seres superiores a ellos. Elevando ambas manos, concentrando una poderosa energía, siendo disparada en dirección al androide, quien se acercaba con grandes pasos hacia él, elevando su brazo, chocando su mano con el poder que le habían lanzado, logrando soportar esa arremetida de ki a gran escala, devastando el lugar a su alrededor, haciendo que ambos Saiyajines regresen a la normalidad tras apreciar este combate. La densidad de ese poder que había lanzado el androide era más que suficiente para destruir la Tierra. Se nota la desesperación en sus acciones con tal de eliminar a su oponente. Bardock señala que la forma en que el androide está posicionado impide que ese ataque dañe el planeta en lo más mínimo. No cabe duda que su intención es proteger el planeta de los ataques de esos androides. 17 mantiene tranquilamente esta arremetida sin temor a quedarse sin energía, dando lo mejor de sí para intentar llevarse a ese androide de por medio. No obstante, 16 no había dejado de caminar en su dirección, alcanzando fácilmente a 17 para su sorpresa, siendo noqueado de un poderoso golpe en la cara, dejando de expulsar aquella arremetida de ki, sorprendiendo al par de Saiyajines que apreciaban ese combate a la distancia. El androide 16 los observaba en silencio. Su expresión, fría e implacable hasta que ambos despiertan simultáneamente, haciendo que 18 pregunte el qué ha sucedido, intentando levantarse acompañado de su hermano. En ese momento, 16 separa sus antebrazos, apuntando con un resplandor muy poderoso hacia el par de androides, quienes no pueden hacer absolutamente nada. A pesar de tener energía ilimitada, sus cuerpos estaban completamente heridos al punto de no responder en lo absoluto, apreciando este resplandor intensificándose cada vez más, desatando así una poderosa energía que se había sumergido en el planeta, saliendo múltiples rayos de energía por la zona, abrumando bastante tanto a Bardock como a Gohan, quienes intentan evadir esta caótica destrucción que había sido disparada hacia el cielo. Una gigantesca cortina de humo había abrasado por completo el lugar. 16 vuelve a colocar sus antebrazos, apreciando un gigantesco agujero delante de él. El androide simplemente se quedó allí, en medio de la escena completamente devastada por su mano, mirando el vacío que había generado sin señales de apreciar a los androides, borrándolos de la faz de la Tierra por completo. No sintió placer. No sintió odio. Simplemente sintió que se había quitado un peso al haber eliminado aquella amenaza que pondría en peligro a los animales de este lugar. Y por qué no, a personas inocentes que a fin de cuenta, son vidas que pertenecen a este mundo. 16 levanta la mirada, cerrando sus ojos lentamente, mencionando en voz baja que fue construido para matar a Goku, y terminó matando a las creaciones del Dr. Gero. Sin nada más que hacer en ese lugar, 16 en un disparo a gran velocidad, abandona el lugar completamente, desapareciendo en el horizonte para sorpresa de Gohan, quien acompañado de Bardock, aprecia el caos que habían generado el combate de seres que superaban el poder de un Super Saiyajin. Trunks llega al lugar luego de haber sentido aquella colisión que había hecho temblar el planeta por completo, alegrándose bastante al ver a los dos en una sola pieza, preguntando el qué ha sucedido. ¿No me digan que han logrado derrotar a esos androides? La emoción de Trunks claramente se hacía notar, pero Gohan inmediatamente menciona que lo más seguro es que esos androides con los que hemos luchado antes ya no existan en este mundo. Pero ahora tenemos a uno que es completamente diferente, fue él quien derrotó a los androides con suma facilidad. ¿Qué dices? Ese sujeto. ¿Fue quien los derrotó? Bardock deduce que, a diferencia de los androides quienes eran humanos genéticamente modificados, lo más seguro es que el coloso que los erradicó, era un androide en su totalidad, o al menos no tenía indicios de haber sido un humano. Esto sorprende a los Saiyajines criados en la Tierra, preguntando el qué quiere decir con eso. El Saiyajin de raza pura revela que por un momento, tuvo de frente a aquel sujeto. Estaba rodeado de aves, animales que suelen ser completamente desconfiados de sus depredadores, no le temían a ese sujeto en lo más mínimo, su instinto de supervivencia no les alertaba que era un ser que podría significar un peligro para ellos. Incluso yo sentí que no estaba delante de una amenaza, tal como si no tuviese vida en su interior. Aún así, esa máquina fue capaz de sentir emociones al ver cómo la mujer aniquiló a una de las aves que lo acompañaban.
Para ser una máquina en su totalidad, está más que sorprendido que la Tierra pueda crear este tipo de seres de este nivel. Ni siquiera la tecnología más eficiente manejada por Freezer estaba ni cerca de igualar a la de esos androides. Desde que llegó a la Tierra, su rastreador detectó un promedio de 5 a 10 unidades de poder por terrícola. Haber realizado un salto de poder al punto de enfrentar a un Super Saiyajin capaz de vencer a Freezer es verdaderamente una locura. Puede que finalmente luego de tantos años, el planeta Tierra tenga la oportunidad de recuperar la paz que tanto anhelaban los guerreros Z. Aún así, Gohan no deja de pensar en el androide que desapareció en el horizonte acompañado de Bardock y Trunks, quienes abandonan el lugar para ir a sus hogares mientras que el sol comenzaba a esconderse. Un par de años después, Bulma termina finalmente la máquina del tiempo. A pesar de que el mundo haya vuelto a la normalidad sin la presencia de los androides, Bulma jamás detuvo su labor en crear el artefacto más poderoso de la humanidad, con la intención de salvarle la vida a sus viejos amigos que han perecido hace mucho tiempo. Tras estos años, tanto Bardock como Gohan y Trunks, quien este último también había alcanzado la forma del Super Saiyajin, habían llevado un riguroso entrenamiento sumando la experiencia de combate del padre de Goku, proponiendo la descabellada idea de que quizás exista una forma más allá del Super Saiyajin, esto con la intención de volverse mucho más poderosos. En vista de que la paz reinaba en el mundo, Gohan había vuelto a casa de su madre, proponiéndose la idea de retomar sus estudios sin descuidar el entrenamiento. Cuando el día finalmente llegó, Trunks le propone a Gohan y a Bardock viajar al pasado en la máquina creada por su madre, seguro se alegraran de reunirse con sus amigos. A lo que Gohan rechaza la oferta sin pensarlo dos veces. Esto hace cuestionar a Trunks, preguntando la razón del por qué no quieren venir, haciendo que Bulma mencione que es más que lógico. Lo más importante es pasar desapercibido y evitar todos los cambios innecesarios en el pasado. Seguramente reconozcan a Gohan, y Bardock tiene el mismo peinado de Goku. Seguramente sea un escándalo. Por ahora, el único que puede pasar desapercibido, eres tú, Trunks. Esta explicación convence al Saiyajin mestizo, emprendiendo el viaje al pasado bajo la mirada de todos sus amigos. Lo que no sabían, es que una amenaza mayor a los androides con quien se enfrentó antes, estaba a nada de manifestar su presencia y aterrorizar nuevamente a sus habitantes.